Ujú. Ok, muy buenos días a todas las personas que se están uniendo el día de hoy a esta transmisión de este panel virtual, Pacto Verde, el rol de la energía renovable en Costa Rica. Mi nombre es Rosa Vázquez, soy directora de proyectos ambientales de la Fundación Aliarse y el día de hoy me invitaron a transmitir este panel, a moderar este panel súper interesante. Les estamos esperando que se terminen de unir más participantes para ya iniciar con el proceso. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden hacer sus consultas a través del espacio de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus controles en Zoom. Aquí nosotros vamos a ver las preguntas y también pueden utilizar sus comentarios. Pueden hacer comentarios en el chat. Esta actividad va a durar aproximadamente 1 hora y 30 minutos y les recordamos también que pueden ver el video después en nuestras redes sociales de la Ruta del Clima o en el canal de YouTube. Ya sin más, para presentarles a los panelistas del día de hoy que ustedes pueden ver en este momento, contamos con la participación de la señora Paola Vega Rodríguez. Ella es diputada de la República de Costa Rica. Muy bienvenida, doña Paola. Gracias. De parte del Parlamento Europeo nos acompañará dentro de poco la señora Anne-Catherine Cavazzini, diputada del Parlamento Europeo. Nos acompaña la señora diputada Anne-Catherine Cavazzini, diputada del Parlamento Europeo. Bienvenida, señora diputada, muchas gracias. Nos acompaña también la señora María Brenes Quesada, directora de Negocios y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores. Muy bienvenida. Gracias. También nos acompaña el señor Eduardo Novoa, Senior Program Manager del World Future Council. Bienvenido, Eduardo. Y el señor Adrián Martínez Blanco, director de la Ruta del Clima. Un placer estar con todos ustedes. El día de hoy, para contarles rápidamente la actividad, vamos a empezar con una presentación de parte de Adrián Martínez, quien nos va a contar sobre el rol de la energía renovable en Costa Rica, y luego pasaremos al proceso de panel. Sin embargo, antes de iniciar, les comento que lo que buscamos con este espacio es conversar sobre las oportunidades para incrementar la ambición en Costa Rica respecto al uso de la energía renovable y los beneficios que esto puede traer para el país. Recordemos que para Costa Rica la descarbonización es una meta común y el país tiene ya grandes logros realizados en cuanto a la producción de electricidad de fuentes casi 100% renovables. Sin embargo, en el caso de la matriz energética común total, este no es el caso, ya que se generan, a través del consumo de energía, se generan el 80% de la emisión total de gases de efecto invernadero del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Esto, por tanto, representa un reto para la descarbonización, pero además de ser un reto, es una oportunidad para el desarrollo de la energía renovable. Entonces, eso es lo que queremos conversar un poco el día de hoy. Y también queremos presentar el reporte del escenario 100% energías renovables para Costa Rica. Este es un estudio que analiza a profundidad el potencial y los beneficios de la energía renovable que se pueden generar en el país. De hecho, pueden consultar el reporte, su versión en resumen ejecutivo y también su versión completa en las redes sociales y en los sitios web de la Ruta del Clima y del World Future Council. Ya sin más, le paso la palabra al señor Adrián Martínez, quien nos va a comentar sobre el rol de las energías renovables en el país. Bueno, primero que todo agradecerles a todos y todas por sacar tiempo de su mañana para acompañarnos en esta oportunidad y conversar un poco sobre energía renovable. Tal vez desde el punto de vista de la Ruta del Clima, este tipo de actividades son de suma importancia porque uno de nuestros principales objetivos es promover la participación del público en los procesos de toma de decisión y la creación o el desarrollo de informes como el
que generó el proyecto 100% de energía renovable junto con el World Future Council, son de suma importancia porque son un aporte para generar mayor información, generar reportes en base de estudios científicos que puedan guiar la discusión de desarrollo y la discusión climática que tenga el país, y que los y las ciudadanas puedan participar, y participar con criterios y pues con un norte, o más bien un sur, hacia dónde desarrollar el país. Y eso es de suma importancia en el contexto actual, principalmente porque una de las herramientas de planificación que tiene el país en torno al cambio climático, en torno a la transformación de la economía hacia el desarrollo sostenible y bajo en emisiones, que es el NDC, la Contribución Nacional Determinada, está en revisión. Y es un buen momento para preguntarnos si podemos ser más ambiciosos sobre lo que proponemos, cómo podemos desarrollar de mejor manera el país. Y esto es un proceso en que la ciudadanía, tanto en su sector privado, en su sector de ONGs, en su sector académico, puede participar y debe preguntarse cómo deberíamos entablar este camino hacia la sostenibilidad. Y creo que también es un momento idóneo cuando hay propuestas erradas y sin base en ciencia, como la promoción del petróleo, que nos llevan hacia propuestas o soluciones que no son rentables y que no calzan con la situación ambiental y política que tiene el mundo. La realización y publicación de estudios como el que acabamos de hacer y estos espacios de diálogo que estamos teniendo son un primer paso, un punto importante para poder guiarnos hacia la construcción de soluciones reales y sostenibles para el desarrollo del país. Y finalmente, de parte nuestra, lo que más nos interesa es poder escuchar a nuestras panelistas y nuestro panelista y poder fomentar este diálogo, y por ende les agradezco a todos nuestros panelistas por acompañarnos y a ustedes por ser parte de esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y antes de iniciar con el panel, vamos a compartirles precisamente el video que resume parte de la investigación que se hizo el año pasado sobre lograr la energía 100% renovable en Costa Rica. Costa Rica aims at full decarbonization by 2050, promoting the modernization of the country growth. Hereby, it is one of the leaders for implementing the Paris Agreement and the UN Agenda 2030. However, while the country already produces almost 100% renewable electricity, 70% of Costa Rica's overall energy still comes from oil and gas. Para lograr la meta de la descarbonización de Costa Rica se requiere realmente depender de los combustibles fósiles, que sigue siendo la principal fuente de energía a nivel del país. Entonces, empezar a implementar mucho mejor y incorporar la máxima de energía. Ok, me indican que el video no se logra ver. ¿O sí se está...? No, sí se lo Está ve, cortado. está Sí, cortado. se ve un poco el audio. cortado. Ujú. Ok, en este caso, eso es por un tema de la calidad del internet. Vamos a ver un momento qué nos dicen las personas participantes, que se escucha muy poco. Entonces, en ese caso, más bien les invitamos a que visiten el canal de YouTube de la Ruta del Clima y vean ahí ustedes el video. De esta manera lo pueden disfrutar con una mejor calidad. Hay más bien disculpas por los aspectos técnicos. En un momento les compartimos en el chat el acceso al video. Entonces, por lo pronto vamos a iniciar entonces con el panel. Y bueno, ya les comenté rápidamente nuestros expositores y expositoras. Bueno, les cedo la palabra entonces a la señora diputada Paola Vega Rodríguez. Ella nos va a hablar sobre el contexto político, prioridades y retos para un pacto verde en Costa Rica. Adelante, doña Paola. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer el espacio porque creo que una de las discusiones más importantes que tenemos que dar en esta época es cómo fortalecer todas estas alianzas para la sostenibilidad del planeta y del país. Y esta época post-COVID nos pone
en disyuntivas muy interesantes que vamos a tener que afrontar. Es una época donde la incertidumbre, el temor, la angustia está logrando colocar algunos discursos anacrónicos, algunos discursos que ya habían tenido su fecha de caducidad en el tiempo. Y una de las falsas disyuntivas a las que nos están enfrentando algunos sectores políticos y sectores económicos es la de recuperación económica versus sostenibilidad ambiental. Y esto no puede ser más falso o es falso del todo. Más bien, teniendo la emergencia del COVID y demostrándonos todo lo que ha pasado y lo vulnerables que somos como especie humana, y teniendo toda la emergencia del cambio climático que estaba ahí y que sigue ahí y no se nos puede olvidar, mientras el mundo transmite los datos del COVID, tenemos datos espeluznantes del polo sur y del calentamiento global que en este momento no se están poniendo sobre la mesa y sigue ahí, y es lo que vamos a tener que enfrentar, una doble crisis post-COVID más cambio climático, y en este sentido no hay otra ruta, y esto tiene que entenderlo la clase política en todos los países, no hay otra ruta que no sea mediante acuerdos verdes y mediante el fortalecimiento de un modelo que propicie un uso racional de los recursos naturales y una transición justa, que es muy, muy importante. Para el caso de Costa Rica, creo que el rol de la energía renovable es innegable. Costa Rica se ha posicionado a nivel mundial como un país ejemplo, como un país líder, y esa marca país debe prevalecer. Esa marca país no se puede echar a la borda, son años de política pública en ese sentido, de política de Estado que trasciende colores partidarios y banderas de gobierno. Y es un rol que no solamente ha tenido un impacto importante en conservar nuestra naturaleza, hoy por hoy somos un país con datos ecológicos privilegiados, tenemos la mitad del territorio cubierta de bosque, 25% de área protegida en el país, pero también ha tenido un rol clave en la distribución de la riqueza. Esto es importante señalarlo, este modelo que en mucho se debe a una agencia estatal coordinadora como es el Instituto Costarricense de Electricidad, ha tenido un impacto importante en la distribución de la riqueza porque ha asegurado que mediante un uso inteligente del recurso natural podamos también ofrecer desarrollo y tarifas eléctricas a un precio accesible y lo más importante, con acceso universal. En Costa Rica la cobertura eléctrica es hoy del 99%, inclusive en aquellos territorios súper lejanos, indígenas, de difícil acceso, y esto es rescatable. En la parte eléctrica, por supuesto que tenemos casi que una nota 100, tenemos muchos días de producir con un 99,9% de energía renovable, especialmente con énfasis en la hídrica, pero en la parte del transporte no pasamos el examen, en la parte de la matriz energética global, y es ahí donde tenemos que unir todos nuestros esfuerzos. De nada nos sirve tener un 99% de energía eléctrica totalmente renovable si en la parte del transporte un 60% o más se mueve con combustibles derivados del petróleo, teniendo altos índices de emisiones, altos índices de contaminación y un problema arrastrado de años que no se ha resolvido, no se ha resuelto, perdón, en el tiempo. Entonces, el reto es, por un lado, optimizar aún más esa matriz eléctrica y hacer todos los esfuerzos en la matriz de transporte. En la matriz eléctrica creo yo que las líneas están muy bien esbozadas en el documento que redacta la gente de Ruta al Clima junto con Renewable Congress y que va mucho en la línea del Plan Nacional de Energía y que tiene que ver con, primero, garantizar que Costa Rica no siga siendo un país tan dependiente de la fuente hídrica, más en un momento donde la sequía extrema y los cambios en los patrones de lluvia por el cambio climático pueden generar inestabilidad en el acceso a esta fuente hídrica. Hablar de otras energías, tenemos por ejemplo el tema de la biomasa, la geotermia de baja y mediana entalpía, y ojo que cuando hablo de geotermia, quiero hacer un hincapié fundamental en que sea geotermia fuera de parques nacionales. Es otra idea que han dado por ahí rondando en Costa Rica de intervenir parques nacionales. Hoy por hoy no es el momento, ni estamos ante una necesidad energética que nos diga que intervengamos parques nacionales, así que no sería necesario ese tema.
La generación distribuida es otro gran reto, poder asegurar el autoconsumo, especialmente en fuentes como la solar y la eólica, y por supuesto plantearse cuál modelo de recurso hídrico renovable queremos, porque hay muchas quejas todavía de comunidades que tienen lo que llamamos las famosas reservas a filo de agua, y es que se agarran todas las cuencas y se hacen mini represas, especialmente de generaciones privadas, que no necesariamente cumplen con los requisitos ambientales, no necesariamente respetan el sentir de las comunidades, ni distribuyen ingresos entre estas ciudades y entre estos territorios. Entonces, uno, por lo menos el gobierno actual, uno de los planes que se ha propuesto es acabar con este modelo de mini represas a filo de agua y concentrarse en las grandes instalaciones de gran embalse que ya tenemos hoy por hoy, como Reventazón y otras. En el transporte, el reto estamos casi que en cero. Costa Rica cuenta con una flota vehicular antigua, con una flota de transporte público obsoleta, que da vergüenza y que está a años luz de cualquier país desarrollado. Y tenemos una pirámide de movilidad totalmente inversa. Somos un país carrocéntrico y no hay condiciones más bien para el peatón o para el ciclista para que pueda desarrollar su vida en la ciudad. El reto que tenemos aquí de invertir esa pirámide es un reto fuerte, es costoso, pero es el momento que hay que hacerlo. Y lo primero es optimizar el transporte público para que la gente deje de usar el carro y deje de contaminar. En ese sentido, estamos tramitando ya el crédito para el tren eléctrico interurbano, que si bien va a ser solo para la gran área metropolitana, pues apuntan esfuerzos importantes para optimizar este transporte público. Y por supuesto que a la par de ello tenemos que trabajar en sectorización de buses, en mejorar la flotilla, en avanzar en mecanismos como el cobro electrónico y, por ejemplo, en la electrificación del transporte, pero esto implica también un esfuerzo gubernamental para que el transporte eléctrico sea accesible. Hoy por hoy, los carros eléctricos en Costa Rica solamente son para millonarios, para personas millonarias, y no estamos cumpliendo el cometido de que la población en general pueda tener este tema del transporte público. En los minutos que me quedan, quisiera concentrarme en una discusión que por absurda parece que está agarrando fuerza en Costa Rica y que alguna gente que nos ve en el extranjero no lo puede creer, pero en Costa Rica hoy hay políticos instalados en el siglo XX queriendo que en Costa Rica se explote petróleo y gas natural. Y esto sería el gran absurdo que puede hacer Costa Rica. Primero, porque sacrifica una marca país que ha sostenido nuestro modelo de desarrollo. Costa Rica se basa y se ancla en un turismo sostenible, que dicho sea de paso, ha sido exitoso en una distribución de la riqueza porque llega a todas las comunidades y logra encadenamientos productivos, no solamente que el turista visita el hotel, sino que le compra a la señora que hace artesanía, a la señora que vende comida, utiliza los servicios de transporte interno, etcétera. Y ese turismo ha sido exitoso por una marca país que nos hace diferentes, y es este país ecológico con un sello ambiental que no se podría sacrificar. Eso en primer lado, por un lado. Y en segundo lugar, porque las tendencias son más que evidentes, y ahí creo que doña María Brenes nos puede ahora hablar un poquito más de cómo todo el sector financiero, todo el sector bursátil y todo el sector que genera capital de inversión está apostando en otra línea. Es el momento de las energías renovables. Todos los países que en este momento están produciendo empleos nuevos están haciéndolo en el eje de la energía renovable. Y un claro ejemplo es la Unión Europea. La Unión Europea tras el COVID no tiene todavía muy claro cómo va a reconstruir su economía, pero lo que sí tiene claro es que va a invertir un 2% del PIB en empleos verdes, en empleos relacionados a energías renovables, y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Europa está haciéndolo y no tiene la mitad de las condiciones que nosotras tenemos en materia de energía, pues es una gran bufetada para Costa Rica y para esos sectores que insisten en invertir petróleo. Primero, porque además creen que es una fórmula mágica, que invirtiendo petróleo es fácil, que invertir en petróleo es fácil y que va a ser de la noche a la mañana, y no, digamos, hipotéticamente, y diciendo que el país optara por esta ruta, la inversión que hay que hacer en explorar, en infraestructura de distribución, en infraestructura para sacar el petróleo es altísima. Costa Rica no tiene el dinero para hacerlo, tendría que concesionarlo a una transnacional que además no lo va a vender a precios de mercado. Entonces la apuesta es destruir el territorio nacional
para que nos vendan un combustible contaminante a precio de mercado y seguir con esta secuela de energía sucia que en nada ayuda. Hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el Banco Mundial, todas las grandes instituciones financieras han dicho que ya no van a financiar más proyectos de petróleo. Todos los países petroleros en este momento están corriendo para ver qué hacen, porque hay un exceso de reservas, una baja de demanda, una falta de capital financiero y de capital de riesgo, y una volatilidad de precios que hace a todos los países dudar de esta alternativa. Si Costa Rica es inteligente y opta por el combustible alternativo, podemos generar una solución de un problema, porque además hay una gran oportunidad en lo que hoy llamamos basura o residuos para convertir en combustibles alternativos. Podemos generar encadenamientos productivos y empleos, especialmente en aquellas zonas más deprimidas del país, que son hoy las que tienen más potencial para generar combustible alternativo. Podemos hacer interesantes alianzas público-privadas donde el sector privado participe de lleno y se meta en esta tarea generando riqueza y generando empleo. Por supuesto que hay que transformar Recope en ese sentido y trabajar ahí. Pero además Costa Rica podría convertirse en un país que exporte soluciones de combustible alternativo y que supere su dependencia al combustible fósil. Hoy por hoy tenemos que dar ese paso, pero ese paso no lo podemos dar hasta que en la Asamblea aprobemos el proyecto para declarar de una vez por todas a Costa Rica libre de petróleo. Esta idea ha rondado en Costa Rica desde los años 70 y siempre ha sido frenada por el pueblo y frenada por los gobiernos de turno. Ya se ha convertido en una política de Estado y es hora de que el país dé la señal y le diga al mundo: comencemos esta ola de prohibir el petróleo porque es ahora o nunca, y lograr un país, un planeta que finalmente supere esta dependencia al petróleo. Por supuesto que hay tareas también en otras líneas que ya por el tiempo no me va a dar chance de tocar, como eficiencia energética, como otras necesidades que tenemos que hacer como país para hacer un uso eficiente de la energía. Pero lo que sí quería colocar es que hoy por hoy en la Costa Rica del siglo XXI, la Costa Rica que le lanzó al mundo su propuesta ambiciosa de descarbonización y que tuvo un rol fundamental en el Acuerdo de París, hay políticos y sectores empresariales queriendo invertir en petróleo, sin tener el dinero, la infraestructura, ni las condiciones, y generando falsas panaceas como el tema de que el gas natural es un combustible de transición, cuando para el caso de Costa Rica esto no es opción. Entonces, en resumen, nos toca mejorar nuestra matriz eléctrica de forma tal que podamos tener una mayor participación de energías como la geotermia, que son firmes, estables todo el año y que pueden mejorar muchísimo más nuestra matriz. Nos toca hacer esfuerzos sobrehumanos en la parte de transporte, empezando con el tren eléctrico, con los buses de calidad, y por supuesto decirle un no definitivo a estas voces que nos quieren devolver al siglo XX o XIX más bien. Por ahí cerraría yo. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Y excelente manejo del tiempo. Bueno, ustedes están acostumbrados desde la Asamblea Legislativa. A continuación, le damos la palabra a la señora Anne-Catherine Cavacín. Ella es diputada del Parlamento Europeo. Muchas gracias, señora diputada, por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerla acá. Ella nos va a comentar sobre los aprendizajes del Pacto Verde Europeo, los retos y oportunidades. Adelante, le recuerdo que puede compartir su pantalla. Muchísimas gracias para la invitación. Al principio tengo que decir que soy una diputada de Alemania, entonces no hablo mucho español, pero voy a intentarlo y espero que va a funcionar. Soy diputada del Partido Verde y soy miembro de en las comisiones de Comercio Internacional y también del Mercado Común en el Parlamento Europeo. Y me da mucho gusto de formar parte de ese debate porque yo pienso que yo también puedo aprender muchísimo de Costa Rica. Para mí, Costa Rica siempre es uno de los países más verdes del mundo y me da mucho gusto de escuchar qué se pasa en Costa Rica. Y algunas cosas también se pasan en la Unión Europea.
no sé si han seguido, pero en las últimas elecciones europeas, hace un año, vimos realmente una ola verde. Bueno, no en todos los países, pero por ejemplo en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Finlandia, en muchos países los partidos verdes han ganado. Y también vimos que el movimiento contra el cambio climático, Fridays for Future, era muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que estas dos cosas han contribuido al grande plan de la Comisión Europea de iniciar el Pacto Verde. Y eso es realmente ya un progreso mucho, mucho más progresivo que antes. Antes hablamos de los refugiados o de teníamos la crisis económica y muchos otros temas eran al principio de la agenda. Y ahorita vemos por la primera vez que, cosas verdes o la ecología están realmente al centro del debate en Europa y eso está muy bien. La idea del Pacto Verde es un poco más viejo, muy interesante. Ya en 2009 los verdes hemos hecho la campaña para las elecciones europeas hace 10 años con la idea del Pacto Verde, porque antes también tuvimos esta idea que necesitamos muchas inversiones, mucho dinero, porque en 2009 era también la crisis del euro. Necesitamos mucho, mucho dinero y vamos a utilizar este dinero para transformar la economía. Y bueno, ahorita la comisión o la presidenta Ursula von der Leyen ha tomado esta idea del Pacto Verde y ha desarrollado un plan. Y bueno, y después de algunos meses tuvimos la crisis COVID. Bueno, y entonces ahorita el debate de nosotros es que tenemos que utilizar el Pacto Verde para también superar la crisis COVID y para superar la crisis del cambio climático. Y tenemos que pensar estos temas juntos, porque ahorita vemos en Europa, y creo que es también lo mismo en Costa Rica, que los gobiernos nacionales y también la Unión Europea toman mucho, mucho dinero en sus manos para darles a la economía, a las empresas, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos, bueno, es tanto dinero, eso va a faltar en el futuro. Y si no utilizamos este dinero que está ahorita para transformar, vamos a perder la lucha, digamos. Entonces, por eso ahorita con la crisis COVID es la meta principal que tenemos los verdes, pero también otros que utilizamos este dinero para superar la crisis, también para el pacto de Green Deal. En general, nosotros como verdes siempre hemos visto luz y sombra con el plan de la Comisión Europea. En algunas partes es muy bueno y también, por ejemplo, habla de la energía renovable, habla del transporte, pero en otras partes, otros sectores están muy, muy débiles. Por ejemplo, la Comisión Europea casi no quiere cambiar nada en la política de agricultura. Y eso es un problema porque sabemos que muchas emisiones de CO2 salen también de la agricultura. Y también la Comisión Europea no quiere cambiar casi nada en el comercio internacional. Es lo que yo trabajo, es el tema que yo trabajo. Por ejemplo, ahorita estamos negociando o casi terminando un acuerdo con los países del Mercosur. No sé si han escuchado, y nosotros tenemos realmente miedo que este acuerdo va todavía tener más presión sobre el Amazonas. ¿Cómo se dice? El Amazonas. Porque también el acuerdo de libre comercio va
resultar en más producción agricultura en Brasil. Y entonces, lo que quiere decir es que es muy importante que el Pacto Verde está bien hecho en todos los sectores y no nada más en uno o dos sectores. El segundo que es muy importante, yo creo, es que el Pacto Verde no solamente habla de la ecología y la economía, pero también es una transformación social, porque vemos en Europa que muchas personas protestan, por ejemplo, cuando terminamos con el carbón, coal, con el carbón, y trabajan en el sector, van a protestar, van a la calle, no quieren esto. Y entonces es muy importante porque con la transformación muchas personas van a perder, que al mismo tiempo también realizamos algunos proyectos sociales. Eso es muy importante. Y yo creo que también el concepto en Europa, el plan en Europa todavía está un poco no muy fuerte en el pacto social. Yo pienso podría ser mejor. Y quizás la última información para ahorita es que en julio todos los estados, los presidentes de los estados miembros de la Unión Europea van a decidir sobre todo el dinero que vamos a dar para superar la crisis COVID. Y entonces para nosotros ahorita realmente todo nuestra campaña, nuestras actividades en el Parlamento Europeo realmente están dirigidos a este momento en julio, cuando todos los presidentes se encuentran y deciden. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y lo dejo aquí, pero estoy muy feliz de tomar más cuestiones después. Y lo siento por mi español. Muchas gracias, señora diputada. Y tranquila, excelente manejo del español. Más bien le agradecemos mucho por haberse comunicado en nuestro idioma. Estamos aquí precisamente y aprovecho para hacer una invitación a todas las personas participantes para que usen tanto en el espacio del chat como el de Q&A para que hagan sus preguntas y comentarios. Tenemos panelistas de lujo el día de hoy, entonces aprovechen para preguntar y también para preguntarle, por ejemplo, a la señora Anne-Catherine sobre la realidad europea. A continuación, contamos con la participación del señor Eduardo Novoa. Él es Senior Program Manager del World Future Council y nos va a hablar del rol de la energía renovable en Costa Rica, específicamente de los resultados del proyecto 100% energía renovable en Costa Rica. Adelante, Eduardo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Un especial saludo para los panelistas que nos acompañan, queridos colegas, un gusto estar aquí compartiendo y para todos los participantes. Pues yo trabajo para el World Future Council, una ONG global que se encuentra en Alemania y que promueve la formulación de políticas justas, sostenibles y climáticamente resilientes. En este caso estoy aquí para contarles los resultados de este estudio que hemos hecho en conjunto con la Fundación La Ruta del Clima en Costa Rica y el Instituto de Futuros Sostenibles de la Universidad de Sydney en Australia, con quienes hemos analizado pues cuál es la importancia y cómo podemos transformar el sistema energético de Costa Rica hacia un sistema energético 100% basado en energía renovable, lo cual Costa Rica ya ha venido en un proceso muy interesante y que es un ejemplo para el mundo de cómo ha logrado ir transformando su sistema eléctrico principalmente hacia un sistema más limpio, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, que ha sido basado principalmente en la hidroenergía. Pero en este estudio vamos a ver que la hidroenergía, pues, a futuro empieza a tomar
un papel secundario y pues existen otras tecnologías como la solar y la eólica principalmente, pero sin dejar de lado la biomasa y la geotermia que tienen mayor potencial de ser desarrolladas y tienen mayores beneficios ambientales, sociales. Pues todo esto de la transformación de la energía renovable está de la mano con lo que venimos hoy hablando, que es el nuevo Acuerdo Verde. Pues este es un tema que ha renacido pues con el tema de la crisis del COVID, en donde actualmente estamos hablando de que queremos recuperarnos de esta crisis, pero y es la oportunidad ideal para repensar el modelo, para mejorar nuestra trayectoria o redirigir nuestros esfuerzos hacia una transformación que sea sostenible, que sea verde, que sea inclusiva, que sea justa y que tenga muchos beneficios pues, que han quedado de lado en las últimas décadas. En ese sentido, pues contarles algo de la historia, de dónde viene esto del nuevo Acuerdo Verde, no es un concepto actual, es un concepto que ya viene desde hace algunas décadas e incluso siglos, pues en 1800 ya pensadores como Karl Polanyi ya hablaron de un nuevo acuerdo social y pues en los años 2000 ahora estamos, Franklin Roosevelt habló también de un nuevo acuerdo verde, pues después de la Gran Depresión. Y esto quiere decir que un acuerdo verde es que debemos llegar a un nuevo consenso, ¿no? A un nuevo contrato social, a un acuerdo entre los diferentes sectores sociales, económicos, entre la academia, la sociedad civil, el sector público y el sector privado, pues para ponernos de acuerdo cuál es el norte, hacia dónde queremos ir. Entonces, cuando hablamos de un acuerdo verde y ambiental, estamos hablando de un acuerdo social. De la sostenibilidad principalmente es un proceso político de llegar a un acuerdo, llegar a un consenso entre las partes. Y el acuerdo verde quiere decir que la sostenibilidad y la cohesión social deben estar en el corazón de este nuevo tratado, que la energía y la decarbonización de los sistemas energéticos acompañada de la descentralización, puesto que la descentralización no implica solo descentralización de la infraestructura, sino también la descentralización de la toma de decisiones, ¿no? Cuando hablamos de descentralización de la energía, hablamos también de los procesos de toma de decisiones que han sido monopolizados no solo en Costa Rica, sino alrededor del mundo. El sector energético es un sector que es monopólico y concentra poder, concentra la toma de decisiones y este es uno de los beneficios de la energía renovable que ayuda a fortalecer la democracia, ¿no? El aumento significativo en la eficiencia energética es fundamental y esto conlleva procesos tanto tecnológicos, digamos, de recambio tecnológico en cuanto a equipos mayores, más eficientes en el consumo, pero también en el uso racional y en la educación, pues también la educación juega un papel fundamental en cómo nos vamos a transformar y cómo la gente es consciente y usa racionalmente esta energía. No, es importante entender que la transformación de un sistema energético hacia un sistema sostenible y descentralizado promueve una gran cantidad de fuerza de trabajo. Imaginémonos que en vez de tener pocas centrales hidroeléctricas, tengamos muchas medianas y pequeñas centrales eólicas y solares distribuidas a lo largo y ancho del país. Esto distribuiría también la riqueza, las capacidades, la inversión, generando desarrollo local en diferentes puntos y desconcentrando pues este modelo que tenemos los latinoamericanos de centralización y de modelos monopólicos de desarrollo. En este sentido, los mecanismos de financiamiento son importantísimos, ¿no? Debemos encontrar nuevas formas y mecanismos innovadores de financiamiento y debemos redireccionar, pues hay que hacer nuevas prioridades hacia dónde se invierte, ¿no? Para que esto pueda, estos fondos y estos puedan ser redireccionados
a un acuerdo verde, a una transformación energética que tiene características multiplicadoras en cuanto a lo que les comentaba, a la creación de empleo, a la justicia social, a la redistribución de la riqueza. Y aquí es importante que existan algunas premisas como es la monetización de los impactos ambientales, de los combustibles fósiles y también de la hidroenergía, pues porque al día de hoy no internalizamos esos costos ambientales y sociales y muchas veces las tarifas, los precios, los costos que se muestran no son transparentes, pues porque no están considerando la internacionalización de costos ambientales, sociales, ni tampoco el costo del capital. Y esto es algo que pasa en Sudamérica también, cuando hablamos de la hidroenergía a gran escala que se promueve aquí en Sudamérica, pues vemos que estas grandes infraestructuras tienen préstamos por lo general de la China a largo plazo con preventas de petróleo y todos esos costos no se consideran a la hora de calcular la tarifa. Entonces, esos costos no son transparentes y aquí la transparencia también juega un papel fundamental en cuando vamos a considerar la planificación de un sistema energético a futuro. Pues en nuestro estudio hemos visto con mucho positivismo todo el potencial que tiene Costa Rica de transformarse hacia una nación 100% de energía renovable. Realmente Costa Rica tiene todos los recursos para hacerlo, pues en el ámbito de la energía eléctrica tiene todos los recursos eólico, solar, geotérmico, biomasa para poder transformarse. Y en este caso podemos ver que en este pequeño gráfico aquí que hay un potencial inmenso en la zona occidental, ¿no? En noroccidental de Costa Rica existe un potencial de alrededor de 200 gigavatios de potencial para capacidad instalada para energía solar a gran escala o a escala de utilidad. Y pues adicionalmente también existe un gran potencial de energía fotovoltaica descentralizada en los techos de las casas en la gran área metropolitana. Entonces, en ese sentido, la energía solar sería la primera opción que iría a reemplazar paulatinamente al uso de la hidroenergía hacia el futuro, sin decir que va a desaparecer. La hidroenergía no va a desaparecer, sino va a ser una fuente más, pero la energía solar pues la puede ir reemplazando paulatinamente, ya que la tasa de crecimiento de la energía hidroeléctrica pues es ya limitada, casi que se ha llegado a los límites superiores, mientras que la energía solar pues todavía tiene mucho potencial por delante. Tengo un problema técnico con mi presentación. Ahí está. Y con respecto a las otras fuentes de energía renovable, también hemos visto que existe un potencial interesante en energía eólica, pues existe un potencial de 15 gigavatios de potencial eólico terrestre, principalmente en la región de Guanacaste, ¿no? En geotermia también tenemos un potencial muy interesante de 385 megavatios de potencial de electricidad y un potencial de 990 megavatios adicionales en lo que es procesos térmicos. Esto es muy interesante en el caso de Costa Rica, pero también requieren inversiones en bombas de calor geotérmicas y en cierta infraestructura. Hay que considerar que la geotermia es una tecnología que aún tiene costos elevados de exploración, por ejemplo, para determinar los puntos donde se puede explotar este recurso. De todas formas, pues existe un gran potencial para todos los procesos de calefacción y refrigeración que están conectados a temas residenciales, tanto como industriales, del aprovechamiento de la geotermia. Y pues la hidro sigue teniendo un potencial, pero un potencial menor, ya que ya se ha aprovechado en su mayoría este potencial. Y se prevé que se mantenga más o menos en una capacidad de 2.400 megavatios de capacidad instalada. Pues la hidroeléctrica en los últimos decenios ha sido una energía que se ha mantenido pues como la principal fuente de energía eléctrica del país. Pues en este resultado nosotros trabajamos con
con un escenario referencial, que es el business as usual, que se lo llama, que es un escenario basado pues en el plan de descarbonización. Y hemos también desarrollado 2 escenarios más ambiciosos de la energía renovable, pues y vemos que efectivamente es posible en Costa Rica hacer esta transformación. Y pues para esto se requieren algunas inversiones en infraestructura. Entonces, en ambos escenarios renovables se da como resultado una alta proporción de energía fluctuante o variable, que es la energía fotovoltaica y eólica, como las principales fuentes para el desarrollo o para la transición energética, y que se considera que estas van a estar entre el 35 y el 60% de participación en la matriz energética para el 2050. Pero para esto, pues, siendo energía fluctuante y variable, ¿no? Que no es constante, digamos, no es energía de base que puede suministrar energía constantemente, pues se requiere de hacer ciertas inversiones en redes inteligentes que permitan gestionar la demanda de energía, en capacidad de almacenamiento energético, puesto que estas energías producen energía cuando hay sol, cuando hay viento, y pues cuando no, entonces existen excedentes de energía que hay que almacenarlos para los momentos cuando no existe pues esta producción de energía. Y esto pues permite tener una flexibilidad del sistema y permite que podamos realmente basar nuestra matriz en energía renovable, no convencional, fluctuante, como es la energía eólica. Pues la red debe ser capaz también en el caso de Costa Rica, ya que los recursos están concentrados en la parte noroccidental del país, tiene que ser capaz de transportar grandes cargas de la costa occidental hacia el interior, mientras que la energía descentralizada se hará cargo de una parte importante de la demanda del sector residencial. Eso quiere decir que una parte de la demanda en la gran área metropolitana puede ser suplida por justamente los paneles solares que se encontrarían en los techos de las casas. Para esto, pues, es importantísimo el cambio de los marcos regulatorios. Pues la transición energética es un proceso de transformación sistémica, sociotécnica, que debe considerar cambios en la institucionalidad, cambios en los marcos regulatorios, cambios en la tecnología, cambios en la cultura y en la mentalidad, no, cambios en la gobernanza, ¿no? Y en la participación, en el acceso a la energía. Entonces, existen muchos aspectos que se debe de considerar que son más allá, digamos, del análisis tecnoeconómico, más allá de la inversión, es un cambio cultural. Una transformación de un sistema es fundamentalmente cultural. Pues nosotros en nuestros estudios hemos visto que Costa Rica puede lograr esta sociedad y una economía cero basada, digamos, con cero emisiones en comparación de los niveles del 1990. Y para esto lo fundamental es pensar en el sector transporte, ¿no? El sector transporte hoy en día es el sector que más emite gases de efecto invernadero, con alrededor del 40% de emisiones. Y este es un reto muy grande, ¿no? De cambiar el sector transporte. Entonces, tenemos que empezar a pensar en el sistema energético como un sistema integral, no como un sistema desconectado del sistema eléctrico. El sistema energético no es solo el sistema eléctrico, ¿no? Tenemos que empezar a interconectar los sistemas y a pensar de manera sistémica, para ser redundante, en cómo se interconectan estos diferentes sectores y estas agendas políticas y cómo se debe transformar el sistema, pues, en base a una negociación no solo interna del sector energético, sino también con otros sistemas o sectores, porque hay intercambios, hay trade-offs entre el sector transporte, el sector energía, el sector agua, el sector energía, el sector ambiente. Entonces, considerar estos interfaces. Para transformar el sector transporte, pues se requiere pensar totalmente distinto. Se requiere cambiar la mentalidad, la cultura y pensar en sistemas multimodales que interconecten bicicleta con zonas peatonales, con transporte público importantísimo, con vehículos eléctricos. Tampoco creamos que el vehículo eléctrico es la solución. La solución es una combinación de todas estas tecnologías y modos de transporte que puedan permitir pues que implementar una
unas formas de movilidad sostenibles, amigables, inclusivas. En ese sentido, la transformación del sistema requiere de una descentralización y diversificación. Entonces, como en la naturaleza misma, la diversidad es, digamos, la riqueza es la característica fundamental del balance y la armonía de un sistema, es la diversidad. Así como en la naturaleza, también en el sistema energético, la diversificación y la diversidad tecnológica le da mayor flexibilidad, le da mayor estabilidad al sistema. Entonces, no hay que pensar en una sola tecnología como la solución, no, sino más bien, mientras más diverso es el sistema tecnológicamente, esto nos permite ser más resilientes como sistema, ¿no? Porque cuando no hay sol, hay lluvia, cuando no hay lluvia, hay viento, entonces podemos complementar. Entonces hay que pensar en la complementariedad del sistema, la complementariedad tecnológica y la descentralización como un tema fundamental para poder transformarnos. Y hablando de descentralización, no solo, como les decía, es la descentralización de la infraestructura y dónde está esta ubicada, que esto a su vez permite una resiliencia del sistema, seguridad energética, permite inversión local, permite desencadenar procesos de inversión también en industria en diferentes puntos. Entonces es importante la descentralización de la infraestructura para poder desconcentrar la riqueza, la inversión, las capacidades, pero también es desconcentrar la toma de decisiones, ¿no? Como les comentaba, la descentralización energética también apoya a la democratización del sistema. Es como en inglés se dicen, the power plants have the power, ¿no? Entonces hay que desconcentrar, hay que darle más poder a las comunidades para que sean más autónomas, resilientes y puedan tener estas capacidades también de desarrollar sus industrias locales, que sean dueños de su propia energía, con una energía más barata, porque el hecho de que esta energía esté más cerca del consumo disminuye los costos de la inversión en infraestructura. En cuanto al tema del acoplamiento sectorial y planificación urbana, es importantísimo para lograr una transformación del sistema energético pensar o incluir al tema energético en la planificación urbana, pero no solo urbana, sino en la planificación territorial, digámosle en general, ¿no? La planificación urbana y sus interconexiones, interfaces rural-urbanos y pues todos los planes de ordenamiento y desarrollo territorial, los planes de uso y gestión del suelo, estos deben considerar pues también aspectos del cambio climático, deben considerar el tema del desarrollo energético a nivel local. Para eso se necesita pues un marco regulatorio que dé la competencia también a los municipios, a las diferentes jurisdicciones políticas, de que puedan ellos manejar su propia energía y tengan que planificar de esta forma para que sus planes de 5 años, de 10 años o a largo plazo puedan tener considerar o deban considerar el desarrollo energético a nivel local. Y esto va de la mano con un acoplamiento sectorial. ¿Qué quiere decir? Que se debe empezar a generar espacios o comités, comisiones de planificación y de gestión, de gobernanza multisectorial, en donde pueda haber un diálogo entre el sector agua, el sector transporte, el sector industrial, el sector energético, ya que la energía no es un sector desconectado, más bien la energía es un sector transversal a todos los sectores, es el sector que alimenta al resto de sectores. Y por ende, la planificación del sector energético debe ser una planificación multisectorial que tiene que llegar a un acuerdo o una intersección de agendas sectoriales, puesto que siempre va a haber el conflicto entre el manejo del recurso, digamos que entre el Ministerio del Ambiente o la Secretaría del Agua, en este caso en el Ministerio, el MINAE podría tener alguna comunidad local, puede haber un conflicto en el manejo del agua, si esta agua va para hidroenergía, si esta agua va para riego, si va para uso humano. Entonces, hay que empezar a cambiar la forma en cómo se planifican los sistemas energéticos, incorporando nuevos actores de otros sectores y incorporando esto en la planificación urbana, en los planes de uso y gestión del suelo y de desarrollo y ordenamiento territorial. Pues la transición socialmente justa debe considerar pues la inclusión de nuevos grupos, debe considerar
mecanismos de consulta de comunidades originarias, debe considerar temas de educación. El cambio cultural es fundamental, y al cambio cultural se refiere no solo al tema de individual y de educación, sino también a la cultura política, de cómo se planifica, ¿no? Quién participa en la toma de decisiones, y tiene que ver con la institucionalización de estos procesos. Entonces hay que fortalecer la participación ciudadana y la participación multisectorial en la toma de decisiones del sector energético, promoviendo sistemas descentralizados y redireccionando también las actuales inversiones. Pues ahora la refinería, el Recope, pues debe repensarse hacia dónde puede ir transformándose esta infraestructura, hacia la producción de combustibles limpios, hacia la producción de hidrógeno. En nuestros modelos consideramos que el Recope podría producir hidrógeno a partir de energía renovable, lo cual es un escenario muy probable que suceda, puesto que el hidrógeno está retomando mucha fuerza como una tecnología que se acopla a la energía renovable no convencional para el almacenamiento energético principalmente. Pues el desarrollo rural y la igualdad de género son aspectos muy importantes que se debe considerar en este aspecto. Para lograr una transformación del sistema energético, pues la política de desarrollo rural debe estar conectada a la política energética, y es algo que no ha pasado, ¿no? Las comunidades locales pues deben ser consideradas en este desarrollo energético. En Costa Rica es muy concentrado todo en San José, y asimismo la industria está concentrada, y pues una energía renovable descentralizada daría la oportunidad a que se desconcentre la inversión y se permita tener un desarrollo rural con el desarrollo de nuevas industrias, incluso de exportación, que podrían darse. Y en esto, pues, hay algunos ejemplos que se dio en los años 1960, que se crearon estas 6 cooperativas energéticas, que son las únicas pues en Costa Rica, ya que casi que el sistema energético es centralizado por el ICE. Pues se ve que esta experiencia que tiene Costa Rica en las cooperativas energéticas pues ha generado grandes beneficios, empleos directos, ha permitido distribuir energía a 100,000 usuarios finales, etcétera. Entonces es un ejemplo que vale recalcar, porque hoy en día los países desarrollados están buscando este tipo de cooperativas. Alemania mismo está promoviendo las cooperativas de comunidades energéticas, y Costa Rica ya tiene estas experiencias maravillosas desde los años 60. Pues, y con eso espero haber estado a tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Una excelente presentación. De hecho, te dejamos hablar un poquitito más del tiempo establecido, pero es que no encontraba cómo cortarte, porque todo lo que estabas comentando está muy atinente a lo que estamos conversando el día de hoy. Recuerden, nuevamente les recuerdo que pueden hacer tanto el espacio del chat como del Q&A para sus preguntas y comentarios. Y a continuación, ya para ir cerrando este panel, le vamos a pasar la palabra a la señora María Brenes Quesada. Ella es directora de Negocios y Relaciones Corporativas de la Bolsa Nacional de Valores, y nos va a hablar sobre las oportunidades de financiamiento climático para el desarrollo de la energía renovable. Adelante, María. Muchas gracias, Rosas, y muy buenos días a todos. Para la Bolsa Nacional de Valores es un placer participar en este webinar del día de hoy. Vamos a compartir por acá la presentación. Me corresponde abordar el tema del financiamiento climático, específicamente del instrumento conocido como bonos verdes, que si bien es relativamente novedoso en Costa Rica, no lo es así a nivel internacional, ya que hace más de una década que existen. Creo que todos estamos muy claros que la coyuntura particular que estamos viviendo nos está planteando retos muy importantes a nivel económicos, sociales, tecnológicos, que unidos a los retos que implica la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima,
está obligando a que los países, las empresas y las personas nos replanteemos la forma en la que tradicionalmente hemos venido haciendo negocios. Y los sistemas financieros no están ajenos a esta transformación. Las finanzas se están reestructurando y se están ajustando para hacer frente a los nuevos requerimientos. Y por eso es que escuchamos los conceptos de financiamiento climático, finanzas verdes, finanzas sostenibles. Este nuevo enfoque de las finanzas se ha venido a, digamos que a tomar más fuerza a partir de la firma del Acuerdo de París en el 2015, en el cual Costa Rica forma parte, y también al ser parte también de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, que plantea 17 objetivos y 169 metas a través de las cuales podemos ir avanzando hacia lo que es el desarrollo sostenible, donde por supuesto uno de esos objetivos tiene que ver con el cambio climático. También es importante destacar el Plan Nacional de Descarbonización que emitió Costa Rica, que es un referente internacional. Como ustedes saben, este plan establece 10 ejes de acción en 4 sectores, que son los que están viendo en la pantalla, y además establece 8 estrategias transversales al plan, donde una de ellas es el financiamiento, porque es sumamente importante promover el financiamiento, atraer inversión para poder hacer uso de esos compromisos adquiridos. Resulta que para poder cumplir con lo que establece el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y por supuesto nuestro Plan Nacional de Descarbonización, que está muy en línea con el Acuerdo de París y con la Agenda de Desarrollo Sostenibles, se requiere una inversión sumamente importante. De acuerdo a un estudio realizado en el 2018 por medio de la UNEP-FI, que es la iniciativa financiera de ONU Ambiente, se requiere aproximadamente 60 trillones de dólares de aquí al 2050 para avanzar a la transición mundial de una economía resiliente y baja en carbono. Aquí es necesario entonces poder disponer de diferentes fuentes de fondeo. Es imposible que una única fuente nos pueda brindar todos los recursos que se necesitan para esta transformación. Es entonces donde los bancos multilaterales, donde los fondos que ya existen a nivel internacional para atender estos temas, donde la banca comercial y por supuesto los mercados de capitales vienen a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los recursos públicos no son suficientes y mucho menos en aquellos países que están enfrentando una situación fiscal complicada, como es el caso de Costa Rica, que se ha agravado aún más con la situación del COVID. En el caso particular de los mercados de capitales, para aquellos que no están tan familiarizados con el tema, los mercados de capitales en cualquier país del mundo representan un aliado clave para el crecimiento económico de cualquier país. ¿Por qué? Por un lado, porque son una fuente alternativa de fondeo, tanto para el gobierno como para las empresas, y por otro lado, porque brinda diversas opciones de inversión. El mercado de capitales es aquel mercado que conecta, por un lado, a las empresas que requieren fondeo para llevar a cabo sus proyectos y, por otro lado, a inversionistas que tienen recursos financieros de sobra para poder ser invertidos. La innovación financiera ha permitido que los mercados de capitales a nivel internacional hayan creado ya instrumentos de financiamiento específicos para financiar soluciones al cambio climático y también para poder avanzar en otros objetivos de desarrollo sostenible. Esta lámina me gusta mucho, es de la UNEP-FI, porque aclara muy bien qué se entiende por financiamiento climático y cuál es la diferencia con el concepto de financiamiento verde y de financiamiento sostenible. El financiamiento climático se refiere a los flujos financieros públicos y privados que se van a destinar para financiar proyectos que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático. El financiamiento verde, por su parte, es un concepto mucho más amplio que, por supuesto, incorpora el financiamiento climático, pero también
lleva implícito recursos financieros que se vayan a destinar para atender otras problemáticas ambientales como contaminación o bien para conservar la biodiversidad. Y el concepto de financiamiento sostenible es el más amplio de todos. No solo me incluye el financiamiento climático y el verde, sino también que se refiere a todos aquellos flujos financieros que también financian proyectos con impactos sociales positivos o bien proyectos que también nos van a permitir avanzar con el resto de objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, cuando se habla de de financiamiento sostenible, no podemos decir que todo financiamiento sostenible es necesariamente financiamiento climático, ni que todo financiamiento verde es financiamiento climático. ¿Por qué? Porque tanto el financiamiento verde como el financiamiento sostenible incluyen otros proyectos que no tienen que ver con la mitigación y la adaptación del cambio climático. Se dice entonces que para poder avanzar en esta transformación, en esa transición a economías resilientes y resilientes al clima y bajas en carbono, los sistemas financieros a nivel mundial necesariamente van a tener que jugar un rol fundamental porque son los que van a permitir canalizar los recursos necesarios para poder lograr esa transformación. Algunas fuentes de financiamiento climático. El primero de ellos, que es muy conocido a nivel internacional, ya ustedes posiblemente lo han escuchado, es el Fondo Verde para el Clima. Este fondo es el más grande a nivel mundial y existe con el objetivo de financiar proyectos que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático. También existe el GEF, que es un fondo para el medio ambiente mundial. Este fondo financia no solo soluciones para cambio climático, sino también que atiende otras problemáticas ambientales. Su alcance es más amplio que el Fondo Verde para el Clima. Está también el Fondo de Adaptación, que como su nombre lo indica, va dirigido a financiar proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático. Y están también los bonos verdes, que son los instrumentos nuevos que se están negociando en los mercados de capitales, que nacieron hace más de una década por los bancos multilaterales. De hecho, que fue el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones los pioneros en utilizar este instrumento. En Costa Rica, la introducción de los bonos verdes se realizó a finales del 2018. Este es un producto muy sencillo y básicamente que funciona de la siguiente manera. Si una empresa, por ejemplo, necesita financiar un proyecto de energía renovable por $100 millones y desea utilizar los bonos verdes, lo que hace es realizar una emisión de bonos verdes por $100 millones. Viene al mercado de capitales, vende esos bonos a los inversionistas. Aquellos inversionistas que estén interesados en fondear ese proyecto de energía renovable, le van a dar el dinero a la empresa recibe ese dinero y a cambio le va a pagar un rendimiento a los inversionistas. Este instrumento ha venido a demostrar desde que existe las diferentes posibilidades que tienen los inversionistas de cuidar el planeta, de contribuir con el cambio climático a través de inversiones seguras y rentables. ¿Qué es exactamente? Es un instrumento financiero de fondeo que se negocia en los mercados de capitales y el dinero que se recauda a través de este instrumento debe destinarse exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos, ya sean nuevos o existentes que se consideren como verdes. ¿Y qué es un proyecto verde? Bueno, es aquel proyecto que genera beneficios ambientales. Y algo muy importante acá es que esos beneficios tienen que medirse cuantitativamente y tienen que reportarse. Por eso es que la transparencia en los bonos verdes es muy relevante y va en línea con lo que exige el artículo 9 y el artículo 13 del Acuerdo de París, donde se enfocan mucho en la importancia de darle transparencia al origen, ¿verdad?, de los fondos. ¿Qué proyectos se pueden financiar con este instrumento? Por supuesto que se pueden financiar
proyectos de energía renovable, proyectos relacionados con la operación, con la construcción, con el mantenimiento de energías eólicas, geotérmicas, hidroeléctricas, biomasa, también proyectos de transmisión de energía, rehabilitación de plantas eléctricas, producción de equipo para la generación de energías, pero también es posible financiar otro tipo de proyectos como los que pueden ver acá: eficiencia energética, gestión sostenible del agua, agricultura o ganadería sostenible, construcción sostenible, transporte limpio, entre otros. A nivel internacional, los proyectos que más están financiando con bonos verdes tienen que ver con energías renovables, con transporte limpio y con construcción sostenible. El principal de ellos son las energías renovables, con una representación alrededor de un 33%, seguido de la construcción sostenible con un 29% y el transporte limpio con un 15%. ¿Quiénes pueden utilizar este instrumento? Pueden utilizarlo los gobiernos, las entidades multilaterales, las entidades financieras, tanto a nivel local como internacional, las empresas del sector público y las empresas también del sector privado. Actualmente, por ejemplo, les comento que 2 empresas del sector privado ya estructuraron una emisión de bonos verdes. Una de ellas lo que pretende es refinanciar la construcción de 2 calderas que generan energía a partir de biomasa, y la otra lo que pretende es la producción de árboles de hule para su posterior comercialización. También actualmente un banco está por finalizar su estructuración de un bono verde, y en ese caso es para fondear líneas de crédito verdes que van dirigidas a proyectos de energías renovables. Ahora bien, cuando una empresa hace uso de un bono verde para financiar un proyecto, debe de cumplir con estos 4 principios. Y estos principios es un estándar aceptado a nivel internacional. Los principios de los bonos verdes fueron emitidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, así que cualquier bono verde que ustedes escuchen a nivel mundial, al menos tuvo que cumplir con estos principios. Y digo al menos porque son el estándar más básico. Existen también estándares mucho más avanzados. ¿Qué es lo que dicen estos principios? Bueno, en primer lugar, lo que le exigen a la empresa es que el dinero que va a captar de los inversionistas tiene que usarlo exclusivamente para un proyecto verde. No puede utilizarlo para ningún otro proyecto. En segundo lugar, y relacionado con la selección de proyectos, aquí lo que se le pide a la empresa es ser muy expresa en cuál fue el proceso de toma de decisiones para seleccionar o para definir que ese proyecto se consideraba verde y cómo ese proyecto verde se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa. El tercer principio relacionado con la gestión de los recursos, aquí básicamente lo que se le pide a la empresa es que el dinero que captó de los inversionistas para ese proyecto verde se maneje en una cuenta separada al resto de los dineros que maneja la empresa. Y finalmente, el principio que tiene que ver con informes, lo que le pide a la empresa es que durante el plazo del financiamiento informe anualmente a los inversionistas cómo va el avance de ese proyecto, cómo va la asignación de los recursos y si ya es posible medir los beneficios ambientales que inicialmente dijo que iba a tener ese proyecto. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué existen estos principios? Resulta que es una forma de darle confianza a los inversionistas. Hay todo un grupo de inversionistas a nivel internacional que se les llaman inversionistas responsables o inversionistas de impacto, que realmente tienen un interés genuino por invertir en proyectos que cuiden el planeta o que contribuyan con el cambio climático. Entonces, el cumplimiento de estos principios es una forma de darles confianza a ellos. ¿Por qué? Porque lo que hace es mitigar el riesgo de greenwashing. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con este concepto. El greenwashing es la práctica de algunas empresas de disfrazar sus productos o proyectos como si fueran verdes cuando realmente no lo son, ¿verdad? Entonces, lo que busca es el cumplimiento de estos principios es minimizar ese riesgo y poder darle una mayor transparencia y confianza a los inversionistas, que son en este caso los acreedores, los que están fondeando los proyectos.
Ahora bien, no es suficiente con que la empresa que solicita el financiamiento diga por sí sola que está cumpliendo con estos principios. Eso no es válido, sino que el cumplimiento de esos principios se realiza por parte de un tercero independiente, que puede ser un experto, una empresa consultora experta en el tema de sostenibilidad ambiental, puede ser también una calificadora de riesgo que cuente con una metodología específica para la valoración de bonos verdes, y por supuesto que a nivel internacional también existe una lista amplia de instituciones que ya están certificadas por la CBI. La CBI es la Climate Bond Initiative, es una organización mundial sin fines de lucro que lo que hace es promover la inversión verde a través del uso de bonos verdes, y lo que busca es poder movilizar 100 trillones de dólares en el mercado de bonos. Algunos datos que quisiera compartir con ustedes y me parece importante es la evolución de los bonos verdes a nivel internacional. Es un instrumento que desde su creación ha venido mostrando un crecimiento interesante. El año pasado, por ejemplo, fue un año récord para este instrumento. Tuvo un incremento de un 35% con respecto al 2018 y como pueden ver en la imagen, las empresas que más se están financiando con este instrumento son entidades financieras y corporaciones. ¿Cuál es el uso que se le está dando al financiamiento? Como pueden ver en el gráfico de la par, principalmente el financiamiento ha ido dirigido a proyectos relacionados con energías renovables, con construcción sostenible y con transporte limpio. A nivel de Latinoamérica, todavía está muy reciente el producto. Este instrumento se introdujo en LATAM como en el 2015 y actualmente 9 países ya están haciendo uso de este instrumento para financiar esos proyectos. Recuerden que con el bono verde se pueden financiar proyectos que ayuden con la mitigación y adaptación al cambio climático, pero también proyectos que atiendan otras problemáticas ambientales. A nivel internacional, el año pasado se financió alrededor de 257.5 billones de dólares. Y de ese monto, ni siquiera el 2% corresponde a América Latina. O sea, todavía falta muchísima más explotación de este producto en América Latina. ¿Quiénes son los que están liderando en la región? Brasil, Chile y México. Costa Rica es el primer país que pone a disposición este instrumento y ya cuenta con emisiones de bonos verdes. Y ya para ir finalizando, quise compartirles esta información que la leí hace poco y me pareció súper importante, sobre todo ahora que se está hablando tanto de la importancia que tiene la reactivación económica y ojalá que esa reactivación pueda ser una reactivación verde o una reactivación sostenible. Tiene que ver con un estudio que realizó la empresa McKinsey en mayo de este año, donde mide la cantidad de puestos de trabajo que se han realizado con inversiones dirigidas a energías limpias y a combustibles fósiles. Como ustedes pueden ver, y según la encuesta lo demuestra, los gobiernos que han invertido en energías renovables y en eficiencia energética han creado más puestos de trabajo que aquellos que han invertido más en combustibles fósiles. Por ejemplo, por cada 100 millones de dólares en energías renovables a nivel mundial se han generado 75 puestos de trabajo, en eficiencia energética 75 versus 27 puestos relacionados con combustibles fósiles. Creo que es súper importante si queremos avanzar o ser más eficientes en esa transición a esa economía verde, a esa economía baja en carbono y resiliente al clima. Es súper importante y que la normativa financiera esté coordinada con la normativa ambiental y que existan espacios de diálogo y coordinación de esfuerzos conjuntos entre lo que son las instancias del sector público, el sector financiero, el sector privado y, por supuesto, la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por su excelente presentación. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Les comento que tenemos un montón de preguntas de parte de nuestros participantes, entonces
Tenemos dos formatos, las que están en el chat, yo las he ido copiando en un documento para tenerlas por aparte, pero también tenemos las que están en el espacio de preguntas y respuestas específico de Zoom. Entonces voy a iniciar con, veo que ya algunos de ustedes han, alguien estaba haciendo comentarios en el lado de respuestas, pero no importa. Voy a iniciar con las preguntas que están en el panel de Zoom. La primera pregunta es de Enrique Chacón Piedra y él nos pregunta que qué rol tendrían los créditos de carbono en la generación y principalmente utilización de energías renovables. ¿Quién de ustedes quiere referirse a esa pregunta? Ok. ¿Podrías, Rosa, adelante. por favor, podrías repetir la pregunta? Claro, con mucho gusto, Eduardo. ¿Qué rol tendrían los créditos de carbono en la generación y principalmente en la utilización de energías renovables? Entonces, ¿cómo los créditos de carbono pueden ser un motor para incentivar el uso de energías renovables? Bueno, yo creo que Costa Rica ya hoy por hoy tiene experiencias de éxito en la colocación de créditos de carbono. Ha sido un país pionero en esa materia y ahí inclusive considero que la experiencia que FONAFIFO ha tenido en la colocación de créditos de carbono debería ser replicada en otro tipo de instrumentos de crédito, por ejemplo en el sector residuos, porque es una experiencia de éxito que básicamente termina siendo un juego ganar-ganar y que permite compensar emisiones de gases de efecto invernadero con facilidades para los sectores en esa materia. Entonces creo que la respuesta a la pregunta es, seguirá teniendo un rol importante, es una de las discusiones incluso que a nivel internacional se está fortaleciendo, en la última COP fue uno de los temas fuertes, pero eso sí, tienen que haber medidas de transparencia y medidas de estabilizar la cancha, ¿verdad? Porque lo que está pasando es que los países como nosotros, que estamos contribuyendo con la reducción global de gases de efecto invernadero, no estamos teniendo los beneficios que deberíamos de tener, y hay potencias mundiales, digamos, que están generando muchísimo más emisiones y están lucrando con estos mecanismos de alguna manera, como un poco lo que doña María explicaba como el greenwashing, pero a nivel de estados nacionales, ¿verdad? O de países. Entonces creo que hay que fortalecer las reglas de estos mercados a nivel mundial, pero para el caso de Costa Rica la experiencia ha sido exitosa y espero lo siga siendo. Gracias, Paola. Tenemos otra pregunta, voy a ir alternándolas para ir viendo los temas. Bueno, la señora Ana Cavacini fue quien se refirió al tema y es que el COVID-19 o la pandemia por COVID-19 y el cambio climático son crisis que debemos abordar. ¿Cómo podemos evitar que una crisis sea obstáculo de la otra? O tal vez si pudiera profundizar un poquitito en cómo ustedes desde el Parlamento Europeo están armonizando o tratando que ambas crisis sean trabajadas. Creo que tenemos un problema de conexión con la señora Ana Cavacini. No sé si tal vez la señora Vega se pueda referir también al tema brevemente, ya que ustedes también se han enfrentado a esa discusión en el Parlamento. Sí, pues básicamente es lo que tanto la diputada Cavacini como yo señalábamos al inicio, y es que sectores políticos van a aprovechar el momento para retroceder, y no lo están haciendo solo a nivel ambiental, en materia de derechos laborales también. Están planteando estas falsas disyuntivas entre la reactivación económica y la sostenibilidad ambiental, los derechos y demás. Y más bien, nunca ha habido un momento más propicio para comenzar de cero y replantearse las prácticas que este momento. Tenemos una oportunidad única para relanzar programas exitosos, digamos, por ejemplo, hoy que tenemos que sacar avante nuestro sector turismo casi que de cero nuevamente. Es importante volver a construir esa marca país como una marca totalmente limpia en materia de energías, y la reconstrucción el dato que nos daba, por ejemplo, doña María ahora era contundente. La creación de puestos de trabajo es abismal, la tendencia es abismal en un sector y otro,
y seríamos bastante tontos si volvemos a hacer las cosas mal por segunda vez. Muchas gracias. No sé si la señora Cavazzini quiere referirse al respecto. Estábamos preguntando, pero la perdimos brevemente, sobre las crisis que estamos enfrentándonos en este momento, que son la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. Y usted nos comentaba que es parte de los retos a los que se están enfrentando en el Parlamento. Entonces, ¿cómo nos preguntan que cómo evitar que ambas crisis sean obstáculo una de la otra? Gracias. Para repetir la cuestión, tengo problemas con el internet en Bruselas, en el Parlamento, es horrible hoy. Y todo el tiempo, bueno, creo que también tenemos, bueno, muchas inversiones en el internet en Europa sería también bien. Bueno, yo creo que realmente hay un poco un peligro que la crisis COVID tiene una, bueno, mala influencia sobre todas las políticas contra el cambio climático. Vemos en Europa que muchas empresas grandes, muchas empresas de lobby ya están hablando con los políticos, con los parlamentarios como nosotros para frenar un poco el Pacto Verde, porque dicen, ya ahorita las empresas ya sufren mucho, no podemos ahorita tener más estándares verdes en las economías, y yo creo que eso es un peligro, y por eso creo que una de las medidas para superar eso es comunicar las chances que hay. Por ejemplo, nosotros aquí podemos intentamos de comunicar mucho, hacia mucho sobre el concepto de la economía circular, diciendo que eso también, muchas innovaciones van a dar chances a las empresas. También para las empresas va a ser bien de cambiarse, de transformarse y así también superar la crisis de COVID. Y eso es, entonces, eso es nada más un ejemplo. Lo que quiero decir es, mostrar chances y mostrando a la gente, a las empresas que tiene que venir juntos. Muchas gracias. No se preocupe por el tema del internet, ahí vamos superándolo. Ahora que usted menciona el tema de economía circular, y creo que, bueno, Eduardo también lo habla rápidamente o pasa por ahí diciendo que al final hay una interconexión y una serie de impactos que se comparten en diferentes matrices, sea agua, aire, suelo. Aquí nos hacen una pregunta muy interesante también sobre, bueno, se habla de energías renovables alternativas y nos pregunta que si se ha tomado en cuenta todo el ciclo de vida de la producción de estas energías y cómo se podrían manejar después en el país los residuos de, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, y que si existe la tecnología para tratarlos. Y creo que es parte también de la discusión que tenemos que tener y que también puede ser una ventaja competitiva para el sector empresarial. No sé si alguno de ustedes quiere referirse al respecto. Recuerden que todos tienen sus micrófonos apagados, ¿verdad? Bueno, voy a aportar algo en la discusión. Creo que la excelencia de Costa Rica tiene que replantearse hacia más excelencia. Entonces, no solamente tenemos que mejorar ahí donde lo hemos hecho bien, pero podemos hacerlo mejor. Y me refería, por ejemplo, al caso de las hidroeléctricas, que pese a ser energía renovable, no necesariamente es energía que haya sido generada en la mejor armonía con comunidades o con la mejor distribución de costos socioambientales, por ejemplo, y ahí hay algo que hacer. Y la energía solar nos plantea esta disyuntiva, ¿verdad? Todo el tema de las baterías, del almacenamiento y de los residuos, que es algo que habría que resolver antes de proponerlo como una medida a gran escala, digamos, tanto el tema del almacenamiento como el tema de qué hacer con los residuos. Y por supuesto que sí, de nada sirve vestir a un santo para desvestir al otro, como en Latinoamérica,
si vamos a avanzar por un lado, pero teniendo impactos por el otro. Entonces, la discusión hay que darla. Costa Rica está en pañales en este tema. La energía solar que tenemos es en realidad poca en el aporte a la matriz, podría ser mucho más. Y como hoy por hoy no tenemos avance en el tema del almacenamiento, el problema no ha sido abordado o estudiado con la seriedad del caso, pero creo que ahora que vamos a comenzar con una estrategia más agresiva de generación distribuida y demás, esto va a ser uno de los temas de discusión de debate público. Adelante, Eduardo. Bueno, si me permiten, estaba con un problema en el internet. Estamos en la pregunta del reciclaje y del tema del ciclo de vida de las energías, ¿correcto? Sí, en ese sentido, pues la energía solar o los paneles fotovoltaicos son casi en su totalidad se pueden reciclar en realidad. Es principalmente vidrio y aluminio que entonces la estrategia de transformar la matriz energética de Costa Rica debe ir acompañado también de regulaciones en cuanto al uso y al desecho y digamos, al manejo de los materiales de estas diferentes tecnologías. Pero en ese sentido, la buena noticia es que sí, los paneles solar fotovoltaicos se pueden reciclar y usarlos en otras industrias. No en su totalidad, pero en su gran mayoría. Y en el caso de la energía eólica también digamos, son tecnologías modulares que pueden intercambiar sus partes, ¿no? Y alargar su vida útil. En el caso de un aerogenerador, la vida útil es de alrededor de 25 años. En el caso de un panel solar, podría llegar a ser de 30 años. Y en el caso de un aerogenerador, sus partes son intercambiables, es decir, las aspas, el generador mismo, etc. Entonces, existen alternativas. Lo importante es que toda esta política de transición o esta estrategia de transformación considere pues el manejo de los materiales en el ciclo de vida de las diferentes tecnologías. Y tal vez para agregar algo, hay un principio legal que es muy violentado en nuestro país, que es la responsabilidad extendida del productor. Y aquí en esta discusión eso es clave. Con la industria de plásticos, por ejemplo, ha sido totalmente omiso esa responsabilidad por parte del empresariado o productor de materiales plásticos, pero en una discusión energética será vital sentar reglas muy, muy fuertes sobre la responsabilidad extendida de quien produce estos implementos, que tiene que también hacerse cargo de los residuos. Perdón. Adelante, Eduardo. No, sigue, Adrián. Yo quería complementar tal vez la pregunta de los créditos de carbono que anteriormente se la hizo, diciendo que pues los créditos de carbono son muy importantes para cofinanciar, digamos, las futuras inversiones de las plantas de energía renovable y además ayudan a que el retorno de la inversión, el TIR, la tasa de retorno de inversión, sea en menores tiempos. Eso para complementar. Yo quería referirme un poco a la pregunta del reciclaje, digamos, en cuanto a la energía renovable. Yo creo que no solo tenemos que plantearnos la pregunta de qué alternativas hay para generar mayor energía renovable en el país y qué tecnologías o mecanismos, procesos de gobernanza debemos tener para que esas fuentes renovables sean eficientes y amigables con la naturaleza y con las personas, que sean justas, que no generen daño, sino también el para qué generamos esa energía. El contexto de la sostenibilidad no es un contexto únicamente de soluciones técnicas, sino tiene una relación con la justicia, con la equidad y en el por qué generamos como ese trabajo, esa inversión pública, esa inversión de recursos para generar, pues por ejemplo, todas estas diferentes fuentes de energía. ¿Para qué es ese beneficio? ¿Quién se lleva ese beneficio? ¿Y cuándo estamos satisfechos? Porque por más que la energía renovable exista, nuestro país no tiene límites y también nuestra economía tiene límites. Por ende, los recursos que utilicemos no solo tienen que ser utilizados eficazmente y sabiamente, sino tienen que tener una finalidad. Y eso es parte de las discusiones, que sea dentro de un pacto verde o dentro del proceso de la revisión de los NDCs o el planteamiento de la descarbonización tenemos que tener una visión país sobre qué es el bienestar que debemos y queremos obtener
y cómo podemos utilizar la ciencia y las tecnologías como la energía renovable para llegar hasta ese objetivo. Gracias, Adrián, y gracias, Eduardo y doña Paola, por sus comentarios. Aquí tenemos varias preguntas también para doña María Brenes, pero primero voy a leer un comentario. Nos dicen que en Costa Rica no existen los suficientes incentivos desde el gobierno, el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por ejemplo, para desarrollar y utilizar a nivel habitacional la energía solar fotovoltaica. Y es parte de las discusiones que yo creo que se tienen que tener alrededor del tema. Pero también nos preguntan, por ejemplo, también desde las empresas de energía solar, que si una empresa de energía solar puede obtener recursos mediante la emisión de bonos para financiar créditos o mediante a través de créditos verdes para financiarse. Que si, por ejemplo, a través de la figura de prenda o leasing, y creo que aquí estamos frente como a dos aspectos, de quien quiere hacer la compra de estos paneles fotovoltaicos y también cómo desde el sector empresarial quieren tener, por ejemplo, a través del uso de créditos verdes o de fondos verdes, mejores condiciones para poder comercializar sus productos. Entonces, no sé, doña María, si quiere hacer algún comentario al respecto. Y mira, los bonos verdes pueden usarse tanto para financiar directamente proyectos como para refinanciar. Usualmente lo que hacen, por ejemplo, muchas empresas financieras es fondearse a través de bonos, emitir bonos verdes para fondear líneas de crédito verdes, ¿verdad? Entonces es perfectamente viable hacerlo y muchas instituciones financieras a nivel mundial que han emitido bonos verdes lo han hecho precisamente para eso, para fondear créditos verdes, ¿verdad? Entonces sí es totalmente viable poder hacerlo. Gracias, y aprovecho porque hay un par de preguntas específicas también al respecto. Don Víctor Montero Dien, bueno, primero le da buenos días y excelente presentación. Él comenta que es claro que la política nacional no favorece las inversiones sostenibles. ¿Existen iniciativas que promuevan incentivos financieros, políticos y normativos en el país para favorecer un mayor uso de estos bonos? Mira, actualmente el único incentivo que existen son tarifas diferenciadas por parte de la bolsa. Cuando se hace una emisión de bonos verdes, se tiene que registrar en los sistemas transaccionales de la bolsa para que posteriormente se venda a los inversionistas. Ese registro tiene un costo, entonces la bolsa, para poder fomentar un poco estas emisiones, lo que ha hecho es una diferenciación de tarifas. Por supuesto que eso no es necesario y por eso yo insistía en que es súper importante el apoyo conjunto de diferentes sectores, ¿verdad? Del gobierno, del sector privado, etc. Ante esta realidad, sí les comento que la bolsa recién terminó una propuesta de proyecto de ley que precisamente busca establecer incentivos para dinamizar este tipo de instrumentos, pero también para que las empresas que llevan a cabo esos tipos de proyectos también, ¿verdad?, estén motivados. Es un proyecto que estamos próximos por remitir a la Asamblea Legislativa para que pueda ser analizado por el despacho de doña Paola Vega, ¿verdad? Y ojalá poder tener el apoyo de ellos, porque es muy necesario. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan súper ambicioso de descarbonización, ¿verdad? Donde se plantean diversos ejes. Bueno, resulta que para nosotros poder cumplir con ese plan, se tienen que llevar a cabo proyectos. Son las empresas, son el sector privado los que tienen que desarrollar esos proyectos para cumplir con ese plan y van a necesitar financiamiento. Pero bueno, ¿qué es lo que nos han dicho muchas empresas? ¿Pero qué incentivo tengo, María, de desarrollar un proyecto, por ejemplo, de construcción sostenible versus a uno que no lo es? No existen todavía esos incentivos. Entonces, si el gobierno quiere efectivamente avanzar con ese plan de descarbonización, me parece que hay espacio todavía suficiente para que también pueda establecer incentivos. Y no me refiero, ¿verdad? Quiero aclarar, no me refiero a incentivos fiscales, porque no, creo que todos estamos clarísimos que eso no es viable en estos momentos, pero hay otros tipos de incentivos. Por ejemplo, la simplificación de trámites, por la que tienen que atravesar muchas empresas que llevan a cabo este tipo de proyectos. Podría ser un ejemplo, o darle prioridad en otros. Entonces, bueno, eso es algo que efectivamente la bolsa, consciente de la importancia de establecer incentivos, ya tenemos una propuesta que pronto enviaremos a la Asamblea.
Muchas gracias por la respuesta, María. Ya son las 11:40, entonces creo que nos queda lamentablemente tiempo solo para una pregunta más. Igual, nosotros desde la Ruta del Clima me comentan que pueden hacer tal vez preguntas en el Facebook Live de la transmisión de este evento o en el canal de YouTube y se dirigirán a los diferentes panelistas. Pero voy a hacer una última pregunta que está por acá porque creo que tiene mucho que ver también con el plan de descarbonización. Y lo que nos comentan es que todos coincidimos en la necesidad de invertir la pirámide de movilidad y que el tren, por ejemplo, sea clave para fortalecer la movilidad sostenible en el país. Pero sin una política de suelo que transforme la construcción de ciudad, ambas iniciativas quedan debilitadas. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Creo que esa pregunta va más hacia doña Paola Vega. Entonces, alrededor del tema de políticas de suelo, ¿qué se está haciendo precisamente para incentivar esta movilidad sostenible? Bueno, entiendo que todo lo que viene a ser la propuesta del tren eléctrico interurbano contempla tanto el tema del uso del suelo y el tema, a ver, no se queda solamente en la construcción de un tren, sino que tiene que ver con estaciones intermodales, con comercios asociados, con reactivación económica en los cantones por donde pasa, y para ello la primera dama que está asumiendo este tema, que dicho sea paso su especialidad, la planificación de suelo y urbanismo, está generando toda una política para ese sentido. No va a ser rápida, posiblemente los resultados no los vayamos a ver en este gobierno, eso hay que decirlo, y va a tener que ser una política de Estado que sea llevada a cabo por quien venga después del 2022. Pero sí se está trabajando de la mano y se ha sido un factor que se ha colocado pues toda la razón con el comentario. No puede haber una inversión de la pirámide de movilidad si no se contemplan muchísimos factores, y entre esos factores está también, por ejemplo, visualizar esto desde el tema de género, que es un tema que pasa inadvertido, y no es lo mismo una mujer usando el transporte público que un hombre usando el transporte público. Una mujer madre de hijos, que tiene las labores de cuidado y de pasar al supermercado, por ejemplo, todo esto. Y esas aristas están tratando de incluirse en todo el abordaje del tren. Y para doña María, por supuesto que esperamos el proyecto de ley y espero que podamos construir en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, ya con esto damos finalizado el webinario del día de hoy. No sin antes recordar, bueno, agradecerles a nuestros panelistas por el espacio, por sus interesantes aportes. Recordemos que como país y como región tenemos un gran potencial para el uso de energías renovables, entonces tenemos que ir transformando los discursos y las narrativas para promover esto y también para evitar que discursos añejos y de siglos tras anteriores se incorporen como lo que es el uso de combustibles fósiles. Que tengan un buen día y bueno, una muy buenas noches para doña Ana Cavazzini. Y esperamos encontrarnos en otros espacios. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Adiós. Hasta luego.